Hola, ¿qué tal? Planetarios Ayab le manda un cordial saludo a todas nuestras seguidoras y seguidores y les da la bienvenida a una nueva cápsula de Conociendo el Universo. El día de hoy vamos a tocar un tema que puede ser un poquito técnico, pero esperamos que sea de gran ayuda para las personas, sobre todo para aquellas que se están iniciando en la observación astronómica. Vamos a charlar un poquito acerca de las magnitudes estelares o la manera en que podemos medir el brillo percibido o aparente de los astros en el cielo. Todo esto comienza hace mucho tiempo, alrededor del 129 a.C., con Hiparco de Nicea, un filósofo griego que es del que tenemos registro, es uno de los primeros que realiza una clasificación sistemática de las estrellas. No solo trata de determinar su posición en base a los instrumentos con los que disponía, sino que también las clasifica de acuerdo a su brillo. Las que para él eran las más brillantes, dice que son de primera magnitud, tratando de referirse a que eran lo mayor que había en el cielo. Las que tenían, según él, un brillo un poquito más tenue, las denominó de segunda magnitud, y así sucesivamente, hasta que las estrellas, que eran ya prácticamente imperceptibles, dijo que eran de sexta magnitud. Unos cuantos años más tarde, alrededor del 140 después de Cristo, el también filósofo griego Claudio Ptolomeo retoma el trabajo de Hiparco, le hace unas pequeñas modificaciones y plasma este sistema de medir el brillo de las estrellas en magnitudes en su obra El Almagesto. De esta manera, el sistema de magnitudes comienza a difundirse y a popularizarse alrededor de todo el mundo, porque el Almagesto fue el texto base para la astronomía durante alrededor de 1400 años. El sistema de magnitudes estelares ve su primera modificación notable al llegar Galileo Galilei. Antes de él, todas las observaciones se realizaban a simple vista, con el ojo sin ayuda de ningún instrumento óptico. Pero, pues Galileo, utilizando el telescopio por primera vez para pintarle a los astros, se da cuenta de que hay estrellas mucho más allá de lo que nosotros podemos percibir. Plasma estos descubrimientos en su obra Siderius Nuncius o Mensajero Sideral, y se refiere a estas estrellitas que solo son visibles con el telescopio, diciendo que pues se les puede designar como de séptima magnitud. Ya esta fue definitivo. La obra de Galileo, claro está, fue muy trascendente, muy influyente, de manera que el sistema de magnitudes se arraigó y se sigue utilizando inclusive al día de hoy. Pero bueno, tenía el problema de que era bastante impreciso. Estaba sujeto a la apreciación del observador y no tenía un marco de referencia definido. Si el sistema de magnitudes iba a ser utilizado para mediciones y estudios astronómicos científicos, pues tenía que regularizarse, tenía que estandarizarse. Por lo tanto, se abocó a esta tarea el astrónomo inglés Norman Robert Pogson, alrededor de 1856. Para la época en que Pogson vivía, hacia finales de 1800, principios de 1900, los científicos estaban descubriendo que nuestros sentidos, como el oído o la vista, reaccionaban a estímulos que eran estímulos logarítmicos, que cambiaban de manera logarítmica, aproximadamente. Pogson lo que hace es tomar esto y asignar una escala logarítmica a las magnitudes. La estableció de manera que entre una estrella de magnitud 1 y una estrella de magnitud 5 hubiera una diferencia de 100 veces el brillo.
Aparte, se establece a la estrella Vega como la estrella de referencia con una magnitud 0. Espero que no se me estén confundiendo. Eso quiere decir que el brillo aumenta o disminuye en un factor que es de aproximadamente 2.5 por cada magnitud que yo me muevo. O sea, una estrella de magnitud 2 es 2.5 veces más tenue que una estrella de magnitud 1. Si yo me voy a una estrella de magnitud 3, le tengo que añadir otros 2.5. O sea, 2.5 por 2.5 va a ser más o menos 6.25. 6.25 veces más tenue que una estrella de magnitud 1. Claro, también funciona si me voy en sentido contrario. Además de que se estableció una escala logarítmica para las magnitudes, pues se amplía. Ya no se van a utilizar únicamente números enteros, se van a utilizar también decimales para medir cambios de brillo un poquito más sutiles. Y pues se abre el rango a los números negativos. Los números negativos ya son necesarios para describir objetos que son muy brillantes. Y el sistema de magnitudes ya no iba a ser exclusivo para el brillo de las estrellas. Ya se iba a poder medir con él el brillo de cualquier astro en el cielo, nebulosas, cúmulos, etc. Pero poco a poco, conforme avanzaba la tecnología, pues se fueron notando otros pequeños detalles que había que ajustar. Y es que pues distintos instrumentos perciben el brillo de manera distinta. No es lo mismo observar un astro con nuestro ojo que capturarlo con placas fotográficas o con rollos de película. E inclusive ya al día de hoy con los CCDs, cada instrumento tiene sus particularidades. Y pues los astros también, debido a sus procesos intrínsecos, emiten un brillo que es distinto dependiendo de la longitud de onda. Nos vimos en la necesidad, entonces los astrónomos tuvieron que definir bandas para las magnitudes, o sea, medir los brillos nada más en un pedacito del espectro electromagnético, y los designaron con letras. Por ejemplo, la magnitud en U es el brillo en ultravioleta. La magnitud V de la que nosotros decimos de vaca, sería la magnitud en el visual, lo que percibimos con el ojo. R de red, y bueno, hay distintas clasificaciones, distintas divisiones. Y para quitarnos el hecho de que las magnitudes sean netamente algo sujeto a la apreciación del observador, se empezaron a usar instrumentos que ya daban una única medida o medidas muy parecidas. Estos se llaman fotómetros o bolómetros. Vamos a tratar de sintetizar todo este rollo. El brillo que nosotros percibimos de un astro en el cielo se mide en magnitudes. Lo que vemos se llama magnitud visual aparente. Es magnitud aparente porque lo que observamos no está directamente relacionado con el brillo intrínseco de un astro. Sí hay una manera de definir una magnitud absoluta, una magnitud que ya tiene que ver con los procesos de emisión y el brillo que tiene en sí un astro, pero por ahorita no vamos a tocar eso. La magnitud aparente, la que nosotros percibimos, se mide en una escala logarítmica. O sea, hay un cierto factor de brillo entre una magnitud y la siguiente que pues se va acumulando. Y lo que creo que más le confunde a las personas a veces, lo que me ha tocado que es más confuso, es que esta escala está invertida. O sea, a menor magnitud quiere decir que el brillo del astro es mayor. Por ejemplo, el Sol,
que es un astro muy brillante, tiene una magnitud muy chiquitita, de menos 26.7. Y astros que tienen una magnitud pues mayor, una magnitud grande, quiere decir que son muy tenues. Por ejemplo, los planetas que ya no podemos percibir a simple vista, Urano y Neptuno, tienen una magnitud de alrededor de 12. Esta herramienta o este dato pues es de utilidad para planificar observaciones astronómicas, para ver si vamos a lograr visualizar nuestro blanco, el astro que tenemos en mente. Siempre que nosotros buscamos información de ya sea en aplicaciones de smartphones o en el internet, uno de los datos que nos va a aparecer es precisamente la magnitud. También se plasmó esto de las magnitudes en los planisferios o en los mapas celestes impresos. En varios de ellos, si ustedes tienen uno, pueden checar que en alguna partecita suelen tener una etiqueta que hace referencia a, bueno, las estrellas las tenemos representadas con puntitos de diferentes tamaños. Estos tamaños no están relacionados con el tamaño físico de la estrella o del astro, sino nos representan la magnitud, qué tan intensa o qué tan tenue es el brillo de algo. ¿Y cuáles son los límites de lo que podemos observar con nuestros ojitos? Bueno, teniendo en cuenta un cielo oscuro, un cielo libre de contaminación lumínica, despejado y sin luz de luna, a simple vista podemos percibir astros con una magnitud de alrededor de 6.5. Si nosotros usamos binoculares o telescopios pequeños que tengan, por ejemplo, una apertura de alrededor de 2 pulgadas, las magnitudes que vamos a lograr distinguir son de alrededor de 10. Ya telescopios mayores, telescopios de 10 pulgadas o más, nos van a permitir observar astros con magnitud de 14. Claro, los observatorios profesionales pueden observar hasta magnitud 24 o inclusive más tenue, porque tienen tienen espejos mayores y utilizan técnicas de integración de la luz. Bueno, esperamos que ahora que saben un poquito más acerca del brillo de una estrella, esto les sirva para planear mejor, sacarle mayor provecho a sus noches de observación. Como siempre, deseamos que disfruten de estas al máximo. Ya pronto, al menos en la República Mexicana, vamos a regresar a la nueva normalidad. Vamos a poder otra vez irnos de camping o a pasar noches de observación a la playa, al campo, a la montaña, etc. Pero es importante recalcar que la pandemia, la situación del COVID aún no termina, así que no relajen aún las medidas sanitarias. Sigan cuidándose y sigan cuidando a todos los que les rodean. Nuevamente les agradecemos mucho. Esperamos que tengan una excelente semana. Hasta pronto.